El Señor les bendiga esta preciosa noche, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de poder compartir su palabra y recibir la porción que tiene para nosotros en esta hora. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración y así poder tener la guianza del Espíritu Santo, podamos recibir la porción que Él ha preparado para nosotros en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu misericordia. Gracias, Papito Santo, por este tiempo tan precioso que nos das para poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que traigas, Papito Santo, a nosotros esa semilla preciosa, Padre. Venga la revelación de lo alto, podamos recibirla con gozo, con deleite, dar fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hablando siempre, mis amados hermanos, de la línea escatológica, la semana anterior estuvimos hablando acerca de los dos testigos y también estuvimos hablando, mis amados hermanos, acerca de lo que ha de acontecer en el tiempo final, la referencia de lo que tienen los dos testigos con las 7 copas que vamos a estar estudiando en esta preciosa hora, y también, mis amados hermanos, acerca de los 144,000, que es lo que hemos estado hablando en este tiempo. Viendo la línea escatológica y acerca de las 7 copas, solo cabe mencionar, mis amados hermanos, que 3 trompetas faltan por sonar. Hemos hablado acerca de las trompetas, que lo que traen es juicio para la tierra, y que al sonar la quinta trompeta se estaría marcando el periodo pretribulacionario, la sexta trompeta, la tribulación, y la séptima trompeta, lo que es la gran tribulación. Al darse esto, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos habla en Apocalipsis capítulo 15, versículo 7. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de furor, de Dios que vive por los siglos de los siglos. En el capítulo 15 nosotros vemos, mis amados hermanos, cómo uno de los seres vivientes da las copas, las 7 copas específicamente, pero cuando nosotros vamos a el libro de Apocalipsis en referencia al capítulo 16, lo vamos a postear en un momento, me llama la atención y ahí tenemos la descripción específicamente de lo que es las 7 copas. La palabra de Dios, acá el título lo menciona, las 7 copas de la ira de Dios. Oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles, vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Cuando vemos esto, mis amados hermanos, nos damos cuenta acerca del propósito de estas copas, específicamente el furor o la ira de Dios, específicamente hablando. Ese es el propósito acerca de las copas, haciendo referencia, las trompetas, juicio para la tierra, pero las copas traen la ira de parte de Dios, específicamente para aquellos que tienen la marca de la bestia. Viendo esto, mis amados hermanos, es importante que nosotros conozcamos entonces sobre quiénes y para quiénes van a ser las copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira es el título de nuestro tema en esta preciosa noche. Recordemos que el hombre no fue creado para ira, mis amados hermanos, sino para obtener salvación. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Pero cuando el ser humano se inclina a vivir pecaminosamente, da lugar a la ira de Dios. Por ende, las 7 copas de la ira tienen un propósito contra determinadas personas, entre ellas aquellas que se dejaron poner la marca de la bestia, que eso lo vemos en el capítulo 16, versículo 2 específicamente, sobre los que derraman sangre de los santos y los profetas, en el versículo 6, los que no se arrepienten de sus malas obras, los que blasfeman contra Dios, los que son influenciados por espíritus inmundos para ser utilizados como instrumentos para las tinieblas. Específicamente se da a conocer, y esto es bien importante que nosotros le prestemos atención. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entendamos, mis amados hermanos, y hemos estado hablando acerca de esto, dónde se pone la marca específicamente de la bestia, y nosotros hemos conocido a través de la palabra de Dios que es en la frente o en la mano derecha. Cuando la bestia marca a los que le van a adorar o a los que le adoran, a los que le siguen,
hay una distinción y estuvimos hablando acerca de esto y mencionábamos lo que sucede en Ezequiel capítulo 9 específicamente, de aquellos que se lamentan de las abominaciones que se cometen en el templo y en la ciudad, mis amados hermanos. Entonces, comprendamos que así como Dios marca a su pueblo, también el enemigo va a marcar a los suyos. Y es importante entonces que nosotros comprendamos sobre quiénes viene la marca de la bestia y en qué tiempo se ha de cumplir esto, porque hoy en día, como no se conoce, mis amados hermanos, acerca de esto específicamente, incluso se dice que la marca ya se está por ponerse, que ya se puso, que se está colocando. Pero me llama la atención porque es importante que nosotros conozcamos lo que habla el capítulo 11 específicamente, mis amados hermanos, del libro de Apocalipsis. Lo menciono por los dos testigos, por lo que estuvimos hablando, y porque a ellos también se les dice la Biblia en el capítulo 11, le fue dada una caña de medir, semejante a una vara, y me dijo alguien, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y los que adoran en el altar. Hay una medida entonces para aquellos que permanecen en el templo y permanecen en la casa del Señor. Pero el versículo 2 dice, excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Otorgaré autoridad a mis dos testigos, y os profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Dice que ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia, dice, sube del abismo, hace guerra contra ellos, los vencerá. Y ahí es donde nosotros debemos de darnos cuenta dónde está aconteciendo esto. Por eso es importante, mis amados hermanos, al ir a la línea escatológica, que nosotros vayamos comprendiendo cuándo y en qué momento está sucediendo esto. Bien conocemos, por ejemplo, en el capítulo 11, mis amados hermanos, se da una mención de la bestia y se empieza a hablar acerca de los dos testigos, pero se da a conocer lo que ha de acontecer. Por eso me llama la atención y hago referencia a esto para que nosotros le prestemos atención a lo que está en la palabra de Dios y le prestemos atención, mis amados hermanos, a lo que ha de acontecer. Por ejemplo, cuando ya vamos al capítulo 13, dice la palabra de Dios específicamente al hablar de la bestia, en el versículo 17, quiero que veamos lo que titula el capítulo 13 de Apocalipsis, dice la segunda bestia en el versículo 11. Esta ya tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero y habla como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, dice, y hace que la tierra y los que moran en la tierra en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que dice, aún hace descender fuego del cielo y de la tierra. Pero cuando nosotros vamos, mis amados hermanos, al verso 17, dice que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre. Estamos hablando específicamente acerca del 666. Ahora, no me voy a centrar en esto específicamente, pero sí hay que mencionarlo porque todo lleva relación. Nos hace falta hablar de las copas y de los truenos. En este momento vamos a hablar de las copas, quizás en dos servicios más o en dos discipulados más estaríamos hablando acerca ya de lo que es la bestia y la marca de la bestia. Al ver esto, mis amados hermanos, entonces es necesario que nosotros comprendamos qué es lo que está aconteciendo en este tiempo, recordemos que los ayes ya fueron anunciados, recordemos que ya se está marcando el tiempo específicamente para que cada función
o cada lugar, hermano, acerca de lo que es el panorama escatológico, se dé a conocer. Me llama la atención esto y hablando específicamente de lo que estamos estudiando, eh, las 7 copas de la ira, hablábamos de que Dios crea al hombre no para ira, sino que lo crea específicamente, mis amados hermanos, para que él tenga salvación. ¿Qué es la ira? Viene del vocablo griego tumos, que significa ira, fiereza, indignación. La indignación de Dios se manifiesta en un proceso que incluye juicios contenidos en el derramamiento de las copas. Ahí lo podemos ver también en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Estos juicios se van a ejecutar en la gran tribulación, en contra todas aquellas personas, hermano, que se complacen en la injusticia o se oponen, a todo lo que proviene de parte de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. En ese tiempo el Señor le va a retribuir a cada uno de sus enemigos lo que se merecen. Ok, primer copa, Apocalipsis 16, 2. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Será derramada, mis amados hermanos, sobre la tierra y sobrevendrá una úlcera maligna y pestilente específicamente a los que tienen la marca de la bestia. ¿Para quiénes es esto? Prestemos la atención, para los que tienen la marca de la bestia y para aquellos que adoraron a su imagen. Es una úlcera. ¿Qué es la úlcera? Puede ser la pérdida de una sustancia de piel o de una de las mucosas a causa de un proceso de destrucción molecular o de una gangrena, es decir, que se va deteriorando dependiendo del lugar donde salga. Específicamente voy a mostrar mi mano derecha porque es donde dice que va a tener la marca, ya sea en la mano derecha o en la frente. Entonces, ¿en dónde va a salir? Prestémosle atención, mis amados hermanos, a donde se tenga la marca. Dice, este juicio es parecido a lo que sobrevino a los egipcios como castigo por esclavizar y dañar al pueblo de Israel. Eso lo vemos en Éxodo 9, versículo 10 y versículo 11. Las llagas y las úlceras estaban relacionadas con el pecado. Levítico 13, versículo 1 al 3, capítulo 14 y versículo 3. En el periodo de la gran tribulación recibirán este juicio aquellos que despreciaron la salvación, y su pecado se manifestará literalmente en el cuerpo. Recordemos que en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, cuando alguien tenía una de estas marcas o lepra específicamente, era connotado por el pecado. Entonces, acá lo que se va a hacer manifiesto es el pecado de aquellos que rechazaron al Señor, así de sencillo. Este juicio es para quienes, para los que tienen la marca y el número de la bestia. Se puede asociar, mis amados hermanos, porque dice, según lo que estábamos leyendo, lo voy a ver acá en el capítulo 16, que dice, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Pero si usted recuerda, cuando estábamos hablando en el capítulo 13, mis amados hermanos, específicamente en el 17, dice que esa marca se les fue dada para que ellos, mis amados hermanos, lo voy a leer acá en el versículo 16, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vimos específicamente dónde tienen la marca, pero también estamos viendo por qué les ponen la marca y para qué les va a servir específicamente la marca. La marca les va a servir para comprar, la marca les va a servir para que puedan vender, la marca les va a servir para que os puedan adquirir, mis amados hermanos. Y ahí en el versículo 16 dice que la tienen en la mano derecha o en la frente. Ahora, habría que especificar o verificar, mis amados hermanos,
¿qué es lo que se les va a implantar, por así decirlo, para que ellos puedan eh, eh, connotar y comprar lo que van a adquirir? Por ejemplo, hoy en día todos nos podemos movilizar específicamente con un teléfono y ni siquiera ya usar las credenciales que guardamos en nuestra billetera, sino específicamente en el teléfono tener guardadas todas las credenciales. Por ejemplo, lo que se me viene a mente ahorita, los boletos de un avión, mis amados hermanos, ya no hay necesidad de llevarlos en físico, se pueden llevar en el teléfono. Y ahora que fue puesta la vacuna, no necesariamente usted tiene que llevar el carnet cuando puede llevar la constancia ya guardada en el teléfono por medio de un código QR. Ahora, ¿qué va a suceder entonces para que en ese tiempo la gente pueda comprar, para que la gente pueda adquirir? Va a tener la marca en la mano y me imagino que va a tener un lector específicamente para que pueda eh, darse la adquisición o la compra, si usted lo quiere ver así, de lo que va a utilizar o la frente. Y mire cómo son las cosas, porque ahorita para que usted pueda ingresar a un lugar, y a esto quiero que le preste atención porque a eso es a lo que nos están acostumbrando. Para que usted entre a un lugar, a un restaurante, se tiene que tomar la temperatura, ya sea con la mano o con la frente. Entonces, ya va a estar habituada la gente. Así como cuando se toma la temperatura, va a estar habituada a poner la mano o la frente. A eso quiero que le preste atención. ¿De qué puede ser, mis amados hermanos, el chip o la identificación? Puede darse de sílice, que se utiliza en la industria electrónica y en la microelectrónica como un material básico para la creación de chips que se pueden implantar en transmisores o en pilas solares en una gran variedad de circuitos. En el año de 1986 se clasificó el silice cristalina eh, como un material carcinógeno en los animales y probablemente en los seres humanos. Se llegó a la conclusión de que había una evidencia suficiente, mis amados hermanos, para que se pudiera volver cristalino y ah, lo que quiero que veamos es que este material también es un material que puede tener, mis amados hermanos, exceso de, por la exposición que se tiene, puede causar muertes o desórdenes inmunológicos en una persona. Y el litio, que también sirve para las baterías pequeñas, que es un dispositivo normalmente que tiende a explotar a grandes alturas. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si usted se da cuenta, al verlo en otro ámbito, dice que se les va a provocar una llaga. Puede ser que el material estalle, si lo quiere ver así. Aunque acá específicamente al primer ángel que derrama su copa, mis amados hermanos, dice que produce una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es específicamente para ellos. Segunda copa. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Cuando nosotros, mis amados hermanos, mencionamos acerca de las trompetas, específicamente hablando de la segunda trompeta, la palabra de Dios nos muestra que la tercer parte del mar es afectada. Pero con la segunda copa, mis amados hermanos, nos podemos dar cuenta que aquí habla que todo el mar es el que se va a convertir en sangre. Hablando acerca de las aguas de los mares, y esto es sorprendente porque, por ejemplo, la sangre como de muerto, dice, tiene la particularidad de expeler un olor pestilente, una coagulación, una espesura, un color oscuro. Esta es la característica del agua en un estado de descomposición. Durante este periodo, dice la palabra, mis amados hermanos, que será una contaminación en su mayor esplendor. Y este proceso de contaminación se puede dar de muchas formas. Una de ellas puede ser por falta de oxígeno.
lo cual permitiría que este tipo de agua se convierta en pantano. Otros factores también son las aguas negras, por la materia que contienen, mis amados hermanos, de descomposición. Por ejemplo, el óxido de hierro o el óxido ferroso, este material se encuentra reposando abajo del fondo del mar, atrapado en una capa rocosa. El hierro pobre sube desde lo profundo, mis amados hermanos, de la tierra, eh, hacia ese lugar en forma incandescente. Posteriormente se enfría formando bolsas de hierro. Los movimientos de nuestro planeta, las erupciones volcánicas, las placas tectónicas, al moverse, mis amados hermanos, los terremotos, las explosiones atómicas, han permitido que estos gases suban. Eh, lo que ocasiona que se libere el hierro atrapado en las bolsas. Cuando éste tiene contacto con el agua, la contamina y la tiñe de óxido o color como de sangre. A este fenómeno, mis amados hermanos, se le conoce y se lo quiero postear acá como erupción límnica. La, específicamente, eso lo puede buscar usted en cualquier buscador, valga la redundancia, y cuando esto sucede, específicamente los lugares donde esto pasa tienen que ser evacuados. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno. Y cuando usted mete erupción límnica, perdón, en un buscador, las imágenes que le aparecen, solo quiero que las volvamos a colocar, son todas de color como de sangre. Esto usted lo puede buscar y quizás ampliar un poco más en referencia a esto. ¿Por qué hablo de esto específicamente, mis amados hermanos? Por el compuesto que hay en el fondo del mar, que es venenoso. Puede ser, ahí pueden brotar gases como metano, hidróxido de carbono, butano, que son venenosos y que estos lo único que harían es contaminar o acabar con toda clase de ser vivo que haya específicamente en el mar. Lo asombroso de esto, mis amados hermanos, que la relación que tiene esto con la sangre es que, miren, el óxido de hierro mezclado con agua obtiene un color como de sangre. Y si usted en algún momento se ha cortado alguna parte de su cuerpo y usted huele la sangre, normalmente tiene un olor a hierro. Eso es lo que llama la atención. Y así usted puede ver varios fenómenos que ya han sucedido, pero que al momento de darse la segunda copa van a ser a una escala mayor. Viene la tercera copa. Dice, el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. También se convierten en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Si usted le presta atención a comparación de la segunda copa, amado hermano, la copa anterior nos habla acerca del mar, que el mar es el que se va a convertir en sangre. Ahora, acá ya nos habla de los ríos y que se les da de beber, dice, amados hermanos, a aquellos que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. En el Antiguo Testamento, cuando vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 17 al 22, nosotros comprendemos que esto ya sucedió anteriormente cuando el río Nilo se convierte en sangre. En la tribulación será una de las señales que acompañarán a los dos testigos, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 6. Y en la gran tribulación, con el juicio de la tercera copa, se convertirán en sangre todas las fuentes, dice, de aguas y todos los ríos. Es decir, el agua dulce que sirve para el consumo humano, mi amado hermano, es la que se va a contaminar y la que va a pasar a ser sangre. ¿A quiénes se les da de beber?
dice, los enemigos de Dios beberán sangre ante este juicio. El ángel de las aguas reconoce la justicia de Dios, recordando que quienes derramaron la sangre de los santos y de los profetas, el Señor les da a beber de esta agua. Apocalipsis 16, versículo 6. ¿Por qué? Porque despreciaron la sangre para perdón de pecados y derramaron sangre inocente, pero finalmente beberán sangre inmunda, que es producto de su maldad. El momento de juzgar llegará y todas las obras tendrán su justa retribución. Eso nosotros lo hemos leído y lo hemos visto, porque Dios traerá juicio sobre todas las cosas. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 lo podemos encontrar. Ahora, prestándole atención a esto, amado hermano, ya es el mar, ya es las fuentes, ya son las aguas de los ríos, ya todo tiene contaminación. Pero quiero que le prestemos atención para quiénes es específicamente, para quiénes va a acontecer, para quiénes va a suceder, para aquellos que se opusieron al nombre del Señor, para aquellos que negaron al Señor, para aquellos que se rebelaron contra el Señor. La cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 6 y el versículo 21, nosotros nos damos cuenta que el Señor habla acerca de la parábola del sembrador. Y en ella hace referencia, mis amados hermanos, que la semilla cae en pedregales y como no tiene raíz profunda, dice la Biblia que el sol la quema y se seca. Nos da a entender que el sol representa un tiempo de aflicción para aquellos que ignoran el mensaje de Dios. A eso prestémosle mucha atención. La cuarta copa es derramada sobre el sol y este astro le fue dado quemar a los hombres con fuego. Este juicio, mis amados hermanos, va vinculado con el adelgazamiento de lo que es la capa de ozono, con el rayo ultravioleta que va entrando directamente al cuerpo. Este fenómeno es conocido como el calentamiento global. Esta situación expondrá la vida terrestre a un exceso de radiación por el sol que puede generar cáncer de piel, cataratas, reducir la eficacia del sistema inmunatorio y transferir un proceso de fotosíntesis en las plantas y causar severos incendios forestales, incluso quemar a los hombres. Usted sabe que el calentamiento global no es algo nuevo de lo que hemos estado hablando, mis amados hermanos, sino que esto ya tiene tiempo de estar afectando. Sin embargo, al hablar en la época de la gran tribulación, esto va a tener su máximo esplendor, su máximo desarrollo. Los hombres van a ser quemados con un calor intenso, menciona acá, pero que a causa de que son quemados, ellos van a blasfemar en contra de Dios. Generalmente los pecados o los pecadores, hermanos, consideran que cuando sucede algo malo es una injusticia. El hombre rebelde se caracteriza por no arrepentirse específicamente de su condición, sino lo que hace es rechazar la gracia de Dios y no reconoce que el resultado de sus propios juicios es por sus pecados. Eso lo vemos en Romanos 1:18. La Biblia nos habla, mis amados hermanos, que las cosas del Espíritu se entienden por el Espíritu y que las cosas de la carne solamente se entienden por la carne. Entonces, acá nosotros nos damos cuenta que estos hombres son dañados con fuego, específicamente por lo que causa el sol, las quemaduras que van a tener por el intenso calor, pero que ellos blasfeman en contra del nombre de Dios. Dice acá que al final, mis amados hermanos, el que tiene el poder sobre todo esto es Dios, y no se arrepienten para darle gloria a Dios. Nosotros debemos de apartarnos de toda simiente de rebeldía. Nosotros debemos de apartarnos de todo aquello que es rebelión. Recordemos que la palabra menciona que la rebelión es considerada como hechicería.
Entonces aquel que es rebelde es un hechicero prácticamente. Así lo define la palabra de Dios en Primera de Samuel. Me llama la atención esto, mis amados hermanos, porque cuando nosotros vemos este juicio, eh, aquí hay una interrogante. ¿Realmente quisiéramos estar viviendo ese periodo? Si en este tiempo de pandemia hay mucha aflicción, hay mucha gente que tiene temor, ¿qué será de aquel tiempo, mis amados hermanos, donde la ira del Señor va a estar desatada, donde la ira del Señor va a estar sobre aquellos que negaron su nombre y que adoraron a la bestia? Eso hay que prestarle atención. Quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron. Eh, Acá hay que mencionar algo. Las potestades de las tinieblas anhelan trono y anhelan gobierno. Isaías 14:3, Ezequiel 28:15. Este deseo va a concluir, hermano, en un trono terrenal que se le concederá a la bestia, pero como no es, hermano, un reino que va a perdurar, es un reino que va a ser temporal, y también como es un reino de tinieblas, dice que se va a quedar en oscuridad, no va a tener luz. Este juicio será derramado sobre el trono, dice específicamente, hablando del anticristo, mis amados hermanos, quien es el que estará reinando, y que hará de su reino, hermano, que se llene de oscuridad, cumpliendo con lo que está escrito en Juan capítulo 3, versículo 19, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y recordemos que lo que se le va a juzgar a todo aquel que se presente delante del trono de nuestro Señor Jesucristo, del bimá de nuestro Señor Jesucristo, son sus obras. Es importante que comprendamos esto. En este evento nosotros podemos mencionar el oscurecimiento, mis amados hermanos, que tiene relación con los daños sufridos en la atmósfera terrestre a causa de la contaminación ambiental. Es decir, que la consecuencia de una copa por otra, va en decadencia, lo que va trayendo, amado hermano, catástrofe sobre catástrofe, dándose en mayor magnitud. Este va a ser el oscurecimiento global. Es un término que se describe con la reducción de la luz gradual, mis amados hermanos, solar observada, y que alcanza la superficie terrestre. En la época de 1950 sucedió un acontecimiento, mis amados hermanos, similar, provocado por el incremento de las partículas como el carbón negro en la atmósfera debido a las actividades humanas, principalmente en la industria. Hay países, hay lugares que se han industrializado tanto que la contaminación es muy grande, donde los rayos del sol ya no entran, ya no llegan de la misma forma, tienen una afección, ya no entran en total claridad. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Que al llegar esto ya hay una afección sobre la humanidad, sobre la raza humana específicamente. Cuando nosotros vemos esto en la quinta copa, mis amados hermanos, hay una actitud que tienen los pecadores acá, que es blasfemar contra Dios, pero dice porque ellos se mordían la lengua de dolor y blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo, por causa de sus dolores y de sus llagas, menciona acá, y no se arrepintieron de su obra. Acá ya son llagas y quemaduras y oscuridad. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, entendemos que las tinieblas generalmente aparecen descritas por causa de un juicio. Usted sabe que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el 2 ya dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero si había creado el Señor, ¿qué pasó en ese desorden? ¿Qué sucedió ahí? Podemos
ver, mis amados hermanos, que son juicios que ocurren y se describen como una tierra de tinieblas, como una tierra que no tiene luz. Lo podemos ver en Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 26. Usted sabe bien que en Éxodo también 10, 20 al 23 nos habla de una plaga, específicamente hablando, mis amados hermanos, por la rebeldía que tuvo el faraón. Entonces, son acontecimientos que ya sucedieron, pero que van a ser a una mayor escala. En la Biblia nosotros encontramos en la mayor parte de referencias que hace con respecto al sol, que va a oscurecerse, son mencionadas, por ejemplo, en Joel capítulo 3, versículo 15 y en Mateo 24 y 29. Pero dice, aunado al juicio de la cuarta copa, el sol quemará a los hombres. Prestémosle atención a eso. Sexta trompeta. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejante a ranas. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos las plagas que pasó el pueblo de Israel, eh, Moisés llega con Faraón y le habla y le dice, ¿quieres que quite a las ranas, la plaga de las ranas que está en medio de ti? Y él le contesta, déjalas una noche más. Cuando nosotros vemos la rana, era una diosa de fertilidad. Esto está connotado con problemas sexuales, mis amados hermanos. Pero él las deja una noche más. Hay gente que quiere tener un tiempo más aquellas cosas que le afectan, que quiere tener aquello que le hace daño y lo aparta de Dios todavía en su vida. Acá, la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos habla que Dios abrió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel fuera libre de toda esclavitud, y separó las aguas del río Jordán para que su pueblo entrara a Canaán. Éxodo capítulo 14, versículo 21, Josué capítulo 3, versículo 16. En ese tiempo de gran tribulación, menciona que el río Éufrates se va a secar, mis amados hermanos. Las aguas del río se van a secar. Para que se pueda dar paso a los reyes del oriente. Hay que explicar acerca de los reyes del oriente, aunque mencionamos hace algunos discipulados al ejército chino, que tiene un gran número, mis amados hermanos, de hombres en su ejército y que se le va a conocer como los reyes del oriente. Ahora, ¿para qué se va a dar esto? Se va a dar para que se le dé paso a los reyes y específicamente para la preparación de la batalla del Armagedón, que se librará para que el pueblo de Israel sea libre de toda angustia, a lo que le es llamado la angustia de Jacob. En los juicios de esta copa se mencionan varios eventos: el Armagedón, que es un valle situado en Palestina, cuyo nombre se traduce de las palabras hebreas Ar, que significa monte o cordillera, ladera, montaña, Megiddo, que significa reencuentro. Mis amados hermanos, será en este lugar donde Dios tendrá otro encuentro con sus enemigos, específicamente hablando. Apocalipsis 16, 14 se deriva de las raíces de Gadad, que quiere decir juntarse en compañía. Se juntarán los reyes de la tierra con sus ejércitos para la batalla. Apocalipsis 19, 19. De esto hablamos, mis amados hermanos, hace un tiempo, pero usted sabe que en esta batalla el que va a salir triunfando siempre va a ser el Señor, para derribar a sus enemigos. Apocalipsis 17, 13, 14. De la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta saldrán 3 espíritus semejantes a ranas, porque por medio de las señales van a convencer al ejército para la batalla. Apocalipsis 16, 13, 14. Dice que se reunirán todos ellos para la batalla en el valle de la decisión, en el valle de Josafat. Joel 3, 12 al 14. Josafat significa el Señor ha juzgado. Ahí es donde Dios va a juzgar a sus enemigos.
Las aguas del río van a ser separadas, mis amados hermanos. Y esto nosotros lo podemos ver que desde la antigüedad hay un incidente en este río. Hay un incidente que es bien connotado en la historia que narra Ciro, que es el rey de Persia, que ahí capturó él a Babilonia desviando las aguas del río Éufrates para que su ejército entrara a la ciudad. Y la Biblia nos menciona que hay una profecía contra Babilonia que dice que habrá sequedad sobre sus aguas y se secarán porque es tierra de ídolos, y que dice, entontecen con imágenes. Jeremías 50:38. Nosotros podemos ver, mis amados hermanos, hay noticias específicamente que en Turquía, en 1990 se difundió una noticia donde este río tuvieron ellos la habilidad de pararlo para que se cortara el flujo del río mientras se llenaba el embalse de las reservas. El flujo del río Éufrates será detenido por un mes, menciona, al tiempo que construyen un muro de concreto para el canal de riegos. En ese mismo año, Turquía interrumpió el caudal del Éufrates cuando llenó la represa llamada Ataturk. Esto nos permite ver que ya hay una plataforma que, miren, mis amados hermanos, que ya hay acontecimientos que ya se han dado, pero que al final se van a dar a una escala mayor. Versículo 14, 15 y 16 menciona, pues son espíritus de demonios que hacen señales, las cuales las cuales van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, lo que estaba mencionando. Y la Biblia menciona en el verso 15, he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, los espíritus son espíritus, mis amados hermanos, que lo que vienen a hacer, menciona acá la palabra de Dios, es hacer señales las cuales específicamente van a actuar sobre los reyes de todo el mundo para que pueda reunirse un gran número de ejército y pelear contra el Señor. Ahí es algo bien tremendo, porque lo que hace siempre un espíritu inmundo es engañar. Y la Biblia nos ha dicho que a libertad hemos sido llamados. A eso nos llama la palabra de Dios. A libertad hemos sido llamados. Y se van a reunir en ese lugar para la batalla. Ahora, quiero que veamos la línea escatológica nuevamente. Apocalipsis 16, 14 al 16. ¿Cuándo se da la batalla? Si usted se da cuenta, ya sonaron las trompetas, están las copas, ya se dio la boda del Cordero, amado hermano, cesa la ofrenda, pero la batalla se da por un tiempo. De ahí se da la batalla de Gog y Magog. Y después nosotros vemos, mis amados hermanos, acerca de los truenos. Ahora, de esto que ya lo hemos mencionado, y solo quiero colocar el otro esquema, porque acá ya vemos el gran trono blanco, donde son levantados todos aquellos para ser juzgados en los turnos de resurrección. Cuando vemos esto, mis amados hermanos, en la línea escatológica ya ha pasado un largo tiempo. Vuelvo a preguntar, yo no sé si usted quisiera vivir o que sucedan estos acontecimientos en su vida, más que tener temor, es saber hacia dónde nos va a llevar el Señor, que nos lleva de gloria en gloria. Séptima trompeta, y con esto finalizo. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto, la gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz de vino del furor
de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y esto prestemos la atención. Y enormes granizos, como de un talento cada uno, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque fue sumamente grande. Quiero que lo veamos, mis amados hermanos, en la Biblia de las Américas, por lo que menciona. Y acá nos da otra medida. Específicamente, es la Biblia, la nueva versión de la Biblia de las Américas. Acá ya no menciona un talento, sino enormes granizos, como de 45 kilos cada uno. Solo quiero que le prestemos atención. ¿De qué tamaño van a ser los granizos que van a caer sobre la tierra? El tamaño que van a tener. Y lo estoy hablando conforme la palabra y conforme las versiones. Acá dice que ya no se van a hallar los montes, dice que no se van a hallar las islas. Acá vemos la culminación de los juicios, mis amados hermanos. Llama la atención porque dice que muchas ciudades en distintos países caerán. Esto se dará por causa del terremoto e inundaciones. Veamos algunos detalles. Por ejemplo, megaterremoto. La época que estamos viviendo es una época de gran actividad sísmica y mencionábamos acerca del círculo de fuego. ¿Qué sucedería si todos los volcanes se llegaran a conectar al mismo tiempo o el anillo de fuego? ¿Qué sucedería, qué pasaría en la Tierra si todos se llegaran a conectar? Yo estoy colocando ahí en la diapositiva para que veamos dónde están todos, todos los volcanes. Usted lo puede buscar, amado hermano, y ampliar, darse cuenta qué relación tiene o que se conecte un volcán con otro. Pero me llama la atención, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? El apóstol Juan lo denomina como un gran terremoto, un terremoto de una magnitud destructiva. Es completamente creíble desde el punto de vista científico que puede llegar a pasar con el cinturón de fuego o con el anillo de fuego. Desde el año 2007, mis amados hermanos, 6 terremotos se produjeron en la escala de Richter a una magnitud de 7 grados. Hay erupción volcánica de Merapi en la isla de Java. Es notorio que estas zonas, las grandes placas de la corteza terrestre, se hunden a gran velocidad, lo que ocasiona grandes tensiones que se liberan en forma de sismos. Lo de los granizos, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que en Egipto hubo una plaga de granizos que destruyó al hombre, animal y a toda hierba del campo. Éxodo 9:23. Josué, cuando estaba conquistando la tierra de Canaán, menciona la palabra de Dios que se enfrentó a 5 reyes, que el Señor destruyó por medio de piedras de granizo. Josué capítulo 10, versículo 11. Los granizos se forman en las grandes alturas por la temperatura porque es muy fría. Se congela el agua, aumenta su tamaño, mis amados hermanos, cuando se unen uno con otro. Estos se añaden con gotas de agua que se congelan al tener contacto. Cuando están muy grandes caen en tierra por el demasiado peso. En el año de 1986, en Bangladesh, cayó un granizo que pesaba 2.2 libras, 1 kilo, que es el más grande que se ha registrado. Y en Nebraska, 22 de junio de 2003, mencionan que había uno que poseía un radio como de 17.5 centímetros. En la época de la gran tribulación, esto se va a dar a una mayor magnitud. Cuando veíamos 45 kilos, al multiplicarlo por 2.2 nos da 99 libras. Imagínense, 99.2 más o menos. ¿Qué tamaño va a tener esto? ¿Y qué daños va a causar en la atmósfera? Culmino con esto. La palabra profética se está cumpliendo, debemos evaluar nuestras actitudes y tener al Señor como prioridad.
Recordemos que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Antes de que estos acontecimientos sucedan en la tierra, tenemos la oportunidad de ser trasladados. El Señor viene pronto, amados hermanos, está a las puertas. Dice la Biblia que si Él toca la puerta, alguno oye su voz, le abre la puerta, entrará con Él y cenará con Él. Te invito a que puedas, mi amado hermano, introducirte más en la palabra y conocer lo que está aconteciendo en ella. Que el Señor te bendiga esta preciosa noche. Le damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha dado. Padre, gracias por tu palabra y por la bendición que nos das de poder estudiar y recibir la porción que has preparado. Bendecimos tu nombre y cada hogar que será edificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.